Buenas noches. La doctora Pierina se encuentra. Sí, doctor. Ok, Pierina, te voy a dar como coanfitrión, ¿ya? Gracias, doctor. Ya. Ok, ya puedes compartir pantalla. Listo, doctor. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Perfecto. Buenas noches con todos. Yo soy Pirina Quispe Arabia Ildefonso. Soy residente de segundo año de anestesiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y en el día de hoy, el tema que me ha tocado exponer es proloterapia. Vamos a tocar lo que sería la historia, la definición, el mecanismo de acción, las sustancias empleadas, las indicaciones, contraindicaciones y algunas recomendaciones. En el caso de lo que es historia, se sabe que más o menos 50 años antes de Cristo ya Cornelio Celsius venía aplicando esta técnica que es la de inyección de lo que son sustancias irritantes, llámese nitrato potásico, pero para el tratamiento del hidrocel. En 1836, Joseph Pancoast lo inicia en el tratamiento de lo que sería las hernias con la inyección de sustancias irritantes en saco herniario. En 1930 se empezó a utilizar la inyección de suero salino para lo que sería en estructuras tanto superficiales como profundas, y en 1937 ya se estaría utilizando para lo que sería la inyección de sustancias irritantes, tanto intraarticulares, en zonas como rodilla y articulaciones sacroiliacas. Y por último, en 1956, eh, Has, Hassett introduce el término de proloterapia. Entonces, cuando hablamos de proloterapia, vemos que la definición de la misma es la técnica intervencionista que provoca una regeneración y reparación de tejido mediante la administración de sustancias irritantes. Recordar que prolo viene de bueno, proloterapia viene de prolo, que viene de latín, lo que significa proliferación, ¿no? Terapia proliferativa. Por otro lado, tenemos también que ver cuáles son los objetivos de esta terapia. Y se menciona, pues, mejorar la estabilidad y la función de la articulación, pero también la mejoría del dolor. Se ha visto ya diversos estudios en los cuales se han utilizado la proloterapia para el tratamiento también de diversas patologías, llámese pues la artrosis de rodillas o artritis de rodillas, el dolor eh, crónico o el dolor crónico y el dolor también de lo que sería dolor lumbar, entre otros, ¿no? Que ya explicaremos en adelante. Cuando hablamos del mecanismo de acción, primero tenemos que entender que el target de la proloterapia van a ser tanto ligamentos, tendones como articulaciones. Pero cuando hablamos de ligamentos y tendones, tenemos que saber que el aspecto histológico de estos va a ser estructuras onduladas, como se puede observar en esta imagen. Entonces van a ser estructuras onduladas, podemos observar el tendón de Aquiles, el tendón supraespinoso del hombro, entre otros. Y lo que se menciona es que tras el alargamiento de más o menos, perdón, del 4% de esas estructuras, podemos nosotros perder elasticidad de la estructura, podemos hacer que esta estructura sea más laxa y con ello generar hipermovilidad y desencadenar inestabilidad de la articulación. Tenemos que saber también que estas lesiones no necesariamente se van a ver en imágenes como una resonancia magnética y casi el 80% de las imágenes nos van a brindar que las estructuras no tienen lesiones, pero a contraposición con esto, la ecografía podría mostrarnos ciertas
luces de una lesión inicial, ¿no? Adicionalmente a eso tenemos que conocer la entesis y esta básicamente va a ser el sitio de unión entre lo que sería los ligamentos, los tendones, hacia el hueso. Va a ser una estructura importante porque esta va a brindar lo que sería la estabilidad y también mayor o una mejor función de la articulación. Entonces, cuando hablamos de una entesis normal, nosotros tenemos que ver que esta unión eh, no va a tener disfunción de fibras, pero cuando hablamos de una antesopatía, vamos a ver que hay inflamación, disrupción y erupción también de las mismas, ¿no? Como se puede observar en la imagen. Por otro lado, cuando el mecanismo normal de la regeneración de un trauma va a tener tres fases, ¿no? En las cuales vamos a buscar nosotros una respuesta inflamatoria aguda y con eso tener una regeneración y una regeneración. Entonces, cuando hablamos de estas tres fases, vamos a hablar de la fase de inflamación, proliferación y remodelación. La fase inflamatoria va a ir desde los 4 a 6 días, la proliferativa de 4 a 25 días y de la remodelación de los 20 días hasta los 2 años. Cuando hablamos de la etapa de la inflamación, lo más importante va a ser la neovascularización del tejido y en la etapa siguiente de la proliferación vamos a tener pues la producción de colágeno desorganizado y denso y por último en la remodelación este colágeno previamente sintetizado vamos a poder bueno, como su propio nombre de la fase lo dice, vamos a poder remodelar generando la alineación de las fibras y también la reabsorción de la neovascularización previa. Es importante saber que en estas fases no se debería utilizar AINES ni corticoides porque obviamente suprimiría justamente el proceso natural o normal de la regeneración. En el caso de esta imagen nosotros podemos observar o nos podría ayudar el ultrasonido porque de esta manera podemos identificar la primera etapa de la inflamación y la neovascularización local. Solamente para hablar un poco más de lo que es la biología de la proloterapia, mencionamos nuevamente las etapas, inicialmente el sangrado, luego de ello la inflamación, como siguiente a esto la proliferación y por último la remodelación. Cuando hablamos de lo que es la inflamación y la cascada inflamatoria, tras el daño tisular vamos a tener el reclutamiento tanto de mastocitos como plaquetas, pero también de macrófagos. Cuando hablamos del reclutamiento de mastocitos y plaquetas, vamos a tener citoquinas, las cuales van a generar una respuesta vascular y también una respuesta celular. Cuando hablamos de respuesta vascular, vamos a ver que hay neovascularización, vasodilatación, aumento del flujo consiguientemente a esto y también edema tisular. Por otro lado, cuando hablamos de una respuesta celular, vamos a tener atracción de fagocitos, aumento de la actividad de la misma y eliminación de detritos. Hablábamos también que había un reclutamiento de macrófagos y con ello una liberación de lo que serían mediadores proinflamatorios y es así que iniciaría la cascada proliferativa como es la segunda etapa, ¿no? Entonces vemos la proliferación tanto de lo que sería de producción de fibroblastos, células endoteliales y miofibroblastos. Los fibroblastos van a ser importantes porque van a generar colágeno desorganizado en una primera etapa. Luego tenemos lo que sería la vascularización o mejora de lo que es la vascularización local. Y por último, los miofibroblastos lo que van a hacer es generar una retracción de la herida, generando mayor resistencia de este tejido. Y por último, la etapa de cascada de remodelación, tenemos lo que sería la reabsorción del colágeno inicial, el colágeno temprano, pasamos de un colágeno tipo 3 a un colágeno tipo 1, y también reorganización y nueva orientación de las fibras de colágeno y de esta manera la estructura final que formaríamos sería muy similar a una estructura original o la estructura original que previamente se dañó. Aquí otra imagen en la que también nos ilustra de lo que se está hablando de las fases, ¿no? La etapa justamente de vascularización, inflamación, la formación de la cicatriz, el, la recuperación epitelial, la contracción y la remodelación de la cicatriz. Entonces,
En cuanto a lo que serían las sustancias más utilizadas, vamos a tener dos grupos grandes, las sustancias no celulares y las celulares. En caso de las no celulares, también tenemos aquí dos grupos en los que serían sustancias osmóticas y las sustancias irritantes. Entre las sustancias osmóticas, la más utilizada va a ser la dextrosa, que va a ser del 2.5% al 30%. Y esta lo que va a generar es la deshidratación celular, generando un gradiente osmótico y con esto lisis celular, y de ahí va a devenir lo que sería la cascada proliferativa y todo lo antes mencionado, ¿no? En el caso de lo que son las sustancias irritantes, vamos a tener el fenol de 0.5% a 1.25%, y lo que va a generar esta sustancia va a ser alquilación de las proteínas de superficie, generando lesión de las mismas y la cascada inflamatoria consiguiente. En cuanto a lo que serían las sustancias celulares, podríamos nosotros hablar ya de una terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas o utilización de células madre. Pero no tan solamente es el mecanismo que se ha planteado, sino que también se menciona que la lesión mecánica producida por la aguja va a funcionar más o menos similar a lo que se realiza con la punción de aguja seca en el síndrome miofacial. Entonces, se generará una lesión mecánica con la aguja y esto generará un daño de matriz celular y extracelular. Por otro lado, al momento de administrar volúmenes de sustancia, también podemos generar compresión celular con el fluido previamente administrado. Lo otro es lo que se mencionaba de las sustancias hipertónicas y generar deshidratación celular. Vemos también la quimiomodulación, que sí se explicó, y también cuando hablamos de neurolisis temporal de receptores nociceptivos, se sabe que estos son los que generan el dolor crónico. Y por último, se sabe que la proloterapia intraarticular va a tener un efecto condrogénico y también va a bloquear lo que sería los receptores de dolor, ¿no? Disminuyendo el dolor neuropático. En cuanto a lo que serían las indicaciones de la proloterapia, vamos a tener la osteoartritis, la inestabilidad de ligamentos, el codo de tenista, lo que sería la disfunción de la articulación temporomandibular, el dolor de espalda alto y bajo, la coccidinia, lo que sería también la tendinopatía de Aquiles, la fascitis plantar, entre otros. En caso de contraindicaciones, realmente no existen muchas contraindicaciones, pero de entre las absolutas que encontré en la revisión, vamos a tener la más importante, que va a ser la infección del sitio de inyección, llámese celulitis, abscesos o artritis séptica, y entre algunas relativas, cuando hablamos, por ejemplo, de una inyección interarticular, ver que no hay alguna patología de la propia articulación, como por ejemplo gota, o también se menciona que cerca del lugar de inyección no hay algún tipo de fractura. En cuanto a los efectos adversos, se sabe que el 80% de los efectos adversos los vamos los vamos a presentar tras la inserción de la aguja, pero el 70% de los efectos adversos vamos a presentar dolor en lugar de inyección, 25% presentarán rigidez y 5% de hematomas. También se puede observar malestar general, náuseas y vómitos, meningismo, pero en menos porcentaje. Tenemos aquí un estudio realizado en el 2020, el cual se utiliza proloterapia para pacientes con dolor crónico musculoesquelético y en el cual se observa o se tienen grupos en los cuales se han utilizado dextrosa y otras sustancias, ¿no? Se comparan. Cuando hablamos del uso de dextrosa como sustancia hipertónica, se observó que la dextrosa va a tener una reducción del dolor más significativa entre 6 meses a 1 año. Cuando hacemos la comparación entre dextrosa y la terapia física, también se observará o se observó que la dextrosa ha tenido una reducción significativa del dolor en el mismo tiempo. Pero en el caso de la comparación entre dextrosa y plasma rico en plaquetas o infiltración de corticoides, no se observó una diferencia significativa. Por otro lado, también un estudio publicado en el 2015
se quiso ver cuál era el grado de evidencia de la proloterapia en cada una de los diagnósticos aquí mencionados y se observó un grado de categoría A en tres tipos de diagnósticos, ¿no? En el primero, que es la tendinopatía aquiliana, se observó que tras la administración de la proloterapia hubo una sustancial y más rápida mejoría en lo que es el dolor y la función. También se observó en lo que es el diagnóstico de artritis de rodilla, que hubo tras la proloterapia una mejoría de la escala de dolor y también en lo que sería mejoría en el rango de la movilidad de la articulación. Pero en el caso de lo que sería el dolor lumbar bajo mecánico, no se evidenció eh, no se evidenció bueno, una disminución de dolor marcada. En cuanto a lo que serían las recomendaciones para este procedimiento, se menciona un mínimo de 6 a 8 sesiones semanales, también un volumen total máximo entre 23 a 30 mililitros de dextrosa, combinado no con anestésico local, y el volumen de inyección el volumen en sitio de inyección sería aproximadamente 0.5 mililitros. Y es importante saber que no se debe utilizar AINES entre los 3 días previos al procedimiento y tampoco luego del mismo. En caso de haber dolor, solamente el uso de paracetamol. Es importante siempre examinar al paciente para nosotros poder determinar el área afectada y los sitios sensibles y recordar que el uso de la aguja va a ser de un calibre pequeño y va a estar dirigida justamente a los sitios lesionados, ¿no? Por otro lado, también tenemos que limitar la actividad luego del primer día de la proloterapia. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas que he revisado. Y este sería todo. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias por tu presentación, bastante concisa y precisa. No sé si alguien del auditorio quiere hacer algún acotamiento o algún aporte, por favor. Alguien que tenga experiencia en proloterapia. Bueno, parece que acá en el grupo nadie tiene pues, experiencia en la prolo. En realidad yo no he usado mucho prolo. eh, mm, Creo que en mi caso personal, más estoy abocado a, eh, a lo que son los bloqueos de nervios, ¿no? Medicina regenerativa, más estoy enfocado en que los exosomas y el aspirado de médula ósea, más que el mismo plasma rico en plaquetas. Interesante aquí que Pierina está poniendo, y lo dicen los autores, ¿no? Que la proloterapia englobaría también lo que es el plasma rico en plaquetas. Lo que he podido observar aquí en- en la clínica del Dolor de Lima, que hay dos doctoras, que la doctora Estrella del Mar, que lamentablemente no ha entrado, la doctora Arenazas, que ahorita está trabajando, y tienen experiencia en Apolo, ¿no? Yo he llevado mi curso de proloterapia, pero más nada, ¿no? Esto es empezar y empezar a hacerlo, ¿no? Eh, Les va muy bien. Yo me quedo realmente muy sorprendido. Por ejemplo, la doctora Estrella del Mar hace su proloterapia, usa aguja fina, aunque el doctor Vincent dice por qué aguja fina, ¿no? O sea, en realidad, en el curso que nos dieron que vino el Topol, hacían con agujas gruesas, ¿no? No lo hacían con aguja fina, ¿no? Yo creo que la idea de la hoja fina es no para que no le duela,
Si yo hiciera, por ejemplo, una proloterapia, por lo que he visto cómo la ponen, yo le pondría una vía y le pondría un poco de analgésico endovenoso o subcutáneo antes de una prolo, porque eso es, que te hinca, que te hincan en la zona donde te duele, ¿no? O sea, a mí me han hecho prolo, yo tengo una epicondilitis, brazo izquierdo que hay momentos, los días que fastidia, me pasó mucho el doctor Darwin me hizo una prolo, pero con PRP, me dolió un ajo, me dolió un ajo, pero fue lo que mejor me calmó, ¿no? Después la doctora Estrella me hizo una proloterapia, sentí alivio, pero es doloroso. La prolo duele. Entonces, pero lo que me llamó muchísimo la atención de sus pacientes de la doctora es que realmente lo citaba a los 21 días, ¿no? Cosa que no está en mi disco duro acá, ¿no? O sea, si hago sono, si hago bloqueo, lo cito a la semana a ver cómo le ha ido con el procedimiento, pero claro, si estás usando el PRO, lo que está diciendo aquí, que el periodo de remodelación, la cascada inflamatoria, etcétera, etcétera, no tiene ningún sentido verlo antes, pero lo interesante es que regresan con menos dolor o sin dolor, ¿no? Eh, y yo no me explico, es que le debe explicar la doctora muy bien, ¿no? Que por 4 o 5 días o una semana van a estar adoloridos y probablemente se les inflame la zona donde van a infiltrar. Y encima no puedes tomar ningún antiinflamatorio porque inhibiría la cascada inflamatoria que estás queriendo provocar, o sea, al máximo un paracetamol o un metamizol, ¿no? O opioides débiles, ¿no? Pero en realidad ni siquiera le he visto ya indicar y creo que poco a poco sus pacientes van saliendo con esta terapia proliferativa regenerativa, ¿no? La doctora Leslie pregunta, ¿quién hace cursos, no? Eh, la verdad es que no lo sé, ¿no? O sea, como no, digamos, no estoy enfocado en ese tema, no lo pudiera decir, ¿no? Y el doctor la Torre, Soperme, ha sido operada de medicina regenerativa, creo, y otras cosas más. Él hizo un curso donde trajo invitados al doctor Topol de Argentina, que es un referente a nivel latinoamericano, y a otros doctores de Estados Unidos, ¿no? Y hicimos prácticas en pacientes, ¿no? Que habían eh, cogido, ¿no? O sea, si usted ahorita quiere aprender prolo, pues tiene que averiguarse quién hace prolo y buscarlo, ¿no? La doctora Estrella del Mar, la doctora Juanita Arias en el Hospital Almenara, el doctor La Torre, que tiene su consultorio, creo la doctora Elena Pari también, hacen proloterapia, entonces ya es cuestión sería una formación personalizada, por decirlo así, pero realmente después de la pandemia no han hecho más cursos de prolo, de plasma rico en plaquetas, yo estoy esperando cursos de PRP, pero nadie los está haciendo, ¿no? El doctor Benjamín Arenas en su consultorio, a sus rotantes, les enseña a hacer plasma rico en plaquetas, es un tema que él maneja muy bien. Quizás él pudiera, no sé, teniendo la teoría que he escuchado de la prolo y si es que se comporta similar a su plasma rico en plaquetas, ¿no? También el plasma rico en plaquetas se indica cada 21 días, ¿no? Si vas a hacer un PRP serían mínimo 3, ¿no? Intervalo de 21 días. Yo sigo con mi tendinitis porque solo me hice una sesión de PRP, ¿no? Si de repente hiciera las 3 o hiciera el tratamiento completo, láser de alta frecuencia, onda de choque, quién sabe, ¿no? ¿Alguien que quiere intervenir? Doctor, el doctor Vicente o Vincent habló sobre por qué aguja
eh, pequeña y no grande, ¿no? No sé si él quiere intervenir, lo voy a habilitar para porque yo lo... Es que, en mi opinión, yo pienso que la aguja fina, como hay que hacer presión para que salga la solución, a veces produce dolor en los pacientes, ¿verdad? Ok, Entonces, prefiero usar una aguja tipo 21 o 23 por ahí. No tan fina, no sé cuando hablan de fina a qué se refieren, será 25, 27 por allá. sí, 25-27 doctor. Yo le he visto usar, ¿no? Aunque también usa agujas un poco más largas, o sea, no estoy, pues, o sea, bueno, yo siempre me digo, bueno, voy a sentarme con la autora Estrella para aprender prolo, pero nunca lo hago, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, con una aguja, utiliza agujas espinales o ese tipo de agujas para hacer infiltración en los tejidos. Tiene que hacer bastante presión para que la solución salga y a veces la persona se queja de la Claro, presión con que sale. dolería más en realidad, ¿no, doctor Francisco? Tiene usted razón. Pero bueno, ella dice que con esas hojas delgaditas le duele menos la hincada. En fin, no, ya, Prolo, ya es cuestión de es el su... maestro Espinosa. Sí, Hay una asociación a nivel latinoamericano que creo que Azolatán se llama, que hacen cursos de proloterapia. O sea, es una asociación que está bastante difundida en Latinoamérica, que es copia de la asociación americana, que ¿cómo ella se monta el llama, curso doctor? Azolatán. Ya te consigo exactamente ya te envío directamente Ok, cómo es el nombre. ese es del doctor Topol, ¿no? Sí, exactamente. Ahí tienes que viajar a la Argentina, a Córdoba, porque él está en Córdoba y arreglar con el doctor, pues, y el doctor Estrella del Mar estuvo 15 días con Topol, rotó 15 días con este señor y ahí fue que aprendió la proloterapia. Es un esfuerzo que tienes que El hacer año para pasado creo que entrenarte, ¿no? el año pasado creo que el curso lo hicieron en Machu Picchu. Tengo entendido que el Claro, año pasado. ajá, el año pasado, pues, pero es un curso astronómico, pues, ¿no? O sea, Sí, y sí, fue eso, bueno, fue plasma rico en plaqueta y otras cosas, ¿no? O sea, sí, claro. realmente Sí. también se han vuelto, disculpen la palabra, pero ya creo a veces muy mercantilistas, ¿no? A veces son cifras, Es que ese es el gran problema de las opciones alternativas de tratamiento, que no medicina alternativa. Es que se ha vuelto muy costoso la formación y llega un momento que se vuelve también suizo. Al final terminas pagando un montón de dinero para hacer un curso sobre células madres o, o plasma rico en plaquetas o proloterapia que te cuesta un dineral y al final tampoco es que tenga mucha ciencia en el sentido de saber nada más qué tienes que usar, lo que tienes que usar y cómo usarlo. totalmente de acuerdo con usted, doctor. O sea, ya se está volviendo a veces, prácticamente, o sea, con el mismo dinero que hacías 2 o 3 cursitos al año, ahora solo te alcanza para uno, ¿no? Y lamentablemente tampoco es que se lo saques al paciente, podrás de Lo repente. mismo, por ejemplo, lo mismo pasa con los medicamentos homeopáticos o medicina biológica. Los precios están a la par de la medicina comercial y la inversión es mucho menor. ¿Entiendes? Entonces tú dices, si uno le manda un medicamento homeopático a una persona de la GEL o de cualquier otro laboratorio, los precios son tan altos como el de las farmacéuticas comerciales que han hecho todo un proceso largo y requieren mucho más, digamos, inversión para el producto. Entonces, no es gran diferencia en la parte económica para el paciente. Sí, el doctor Benjamín Arena dice, depende con quién hagas el curso, ¿no? Porque también hay gente que ya está haciendo 3 meses proloterapia, 6 meses proloterapia y ya se mandan a hacer cursos, ¿no? O sea,
y encima te quieren cobrar un ojo a la cara, o sea, también, tampoco, ¿no? O sea, es como si- yo realmente teniendo el doctor Estrella del Mar aquí a la mano es una falta grave que yo no esté aprendiendo, no sepa yo hacer proloterapia hasta este momento. Pierina, ¿alguna razón en especial por la que te he indicado este tema? Mm, en Porque yo realidad, siempre dejo perdón, yo siempre dejo los temas porque han visto o han preguntado, entonces digo, bueno, investiga y haz tu presentación al respecto. sí, doc, más que nada porque yo le pregunté por la terapia. Ujú. Doctor, buenas noches. Pues, ¿Me escucha? perfecto y claro. ¿Cómo está? Habla Shirley Osorio. ¿Cómo está? Bueno, estoy escuchando la exposición muy resumida, muy correcta. Así como usted dice, yo también tomé el curso con el doctor Latorre. Estoy haciendo proloterapia en el Hospital de Emergencias Grau, con buenos resultados en rodilla, con buenos resultados en hombro. He puesto así como lo ha explicado la doctora, ¿no? En ligamentos, en articulaciones, con buenos resultados. De lo poco que estoy ya más o menos poniendo, será pues unos 3 años, tengo resultados así a los 3 meses, ¿no? Al segundo mes ya se nota el resultado óptimo en los pacientes y a los 3 meses. En realidad no pongo más, ¿no? Así como lo aprendí también de la doctora del Mar, la primera, la segunda y la tercera, ¿no? La primera, la siguiente lo cito al mes y la siguiente al tercer mes. Y normalmente no necesitan más, al menos los pacientes se han recuperado. Y entonces, en cuanto a lo que preguntaban, ¿por qué agujas delgaditas? Yo también pongo aguja delgadita, la número 25, porque usamos pocos volúmenes cuando son ligamentos, no usamos medio centímetro, máximo 1 mililitro, no usamos mayor volumen. ¿No? Y yo, bueno, hasta ahorita en el hospital, como no tenemos PRP, hago con Y dextrosa, ¿no? no le has Y dicho con que te vote, ¿no? Un tratamiento ese es mi de... pequeño aporte en cuanto a lo que estoy haciendo hasta ahora. Y trabajas. Ok. Chele, hay un doctor que está preguntando si Situación de la protocolista. proloterapia estaría indicada en hombro doloroso por artritis reumatoide. ¿Cuál sería tu opinión? Sí, 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 yo lo he colocado y el paciente va bien, doctor, porque los pacientes con artritis reumatoide vienen ya con tratamientos y tratamientos y tratamientos y no tienen mejoría. Y en ellos he utilizado, ¿no? Incluso intraarticular y han ido bien, le digo por la práctica, ¿no? Han ido bien los pacientes. Y bueno, como usted sabrá, la población de dolor es un adulto mayor normalmente, ¿no? Hay jóvenes también, pero la mayoría son adultos mayores y van bien. Aquí están preguntando qué concentración usas de tu proloterapia. Depende, si es solamente para ligamentos el 25% y si es para articulación el 75%, ¿no? De concentración. Eso sí, hay que hacer un buen curso. No estamos acá para dar dosis así por así, tantos mililitros. Hay que hacer bien el curso, hay que entender, hay que saber anatomía, ¿no? Hay que repasar otra vez para poder hacerlo, ¿no? En el hospital yo tengo que pelear con los cirujanos de mama por un ecógrafo, entonces muchas veces lo hago por anatomía todavía, ¿no? Cuando tengo oportunidad de pelearme y que ya tengo el ecógrafo, también lo hago con ecografía, ¿no? Pero casi siempre por anatomía porque nos gana el tiempo, nos ganan los pacientes, tenemos muchos, muchos pacientes. Y bueno, los que no se resuelven, siempre estoy pidiendo el apoyo del doctor Espinosa. Ya le habrá llegado uno que otro que los mando con una notita, ¿sí? Ok. Benjamín, ¿quisieras hablar algo?
Buenas noches, Buenas noches, maestro. Benjamín. Mira, yo igual que tú no tengo mucha experiencia en este campo de la proloterapia, ¿no? Eh, Estoy casi que aprendiendo, ¿no? Lo veo algo interesante. Veo la presentación de algunos que hacen proloterapia. He conversado con muchos que practican esta técnica, pero hay una cosa que me llama la atención. O sea, cuando voy a hacer un tratamiento, como es el caso del tratamiento que hago con ozono, que es realmente mi vida y es lo que me dedico casi en el 99% de los casos, eh, no veo claro el mecanismo de acción. O sea, cuando me hablan del mecanismo de acción, me hablan de los diferentes niveles de reparación tisular, como el plasma rico en plaquetas, pero no veo el verdadero mecanismo de acción a través de la cual la destroza genere un proceso inflamatorio a través de lo cual pueda lograr regeneración de un determinado tejido, de un determinado cartílago, de un determinado menisco, o en el caso de una rodilla. Eh, no he encontrado quien me dé un real mecanismo de acción, ¿no? Por ejemplo, yo que hago sonoterapia, a mí me preguntan el mecanismo de acción del ozono y le puedo decir desde el inicio hasta el fin el mecanismo de acción del ozono, desde los mecanismos bioquímicos hasta los mecanismos desde el punto de vista clínico, resultados clínicos, ¿no? Y hay una evidencia súper interesante sobre el tratamiento de tanto ligamentos como articulaciones, como trastornos de columna o dolor de espalda con ozonoterapia. Pero a veces cuando uno oye el término me va bien, el término a la mayoría de los pacientes le va bien, eso en la medicina es un término no válido. O sea, desde el punto de vista científico, ¿no? Es válido por el resultado, pero desde el punto de vista científico eso es no válido. O sea, válido es que presenten estudios, que presenten estudios realmente de casos donde de verdad se compruebe que la inyección de destroza en una articulación, pues provoca regeneración tisular, ¿no? Es mi criterio. Estoy loco por aprenderlo, estoy loco por buscar a alguien que realmente conozca los mecanismos bioquímicos de todo esto para que me lo explique tan como yo explico los mecanismos del ozono, pero desgraciadamente no lo he encontrado todavía. Eso era lo que quería decir. Perfecto, amigo, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Jorge Valdivia. Hola, Coquito. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Escuchando un poquito la charla y las intervenciones de todos los colegas, ¿no? Muy, muy interesante. A ver, algunas cosas para dejar un poco en orden el tema de la proloterapia, ¿no? A ver, yo vengo practicando proloterapia más o menos desde hace 7 años. Me acuerdo que el primer curso que hice fue con Gastón Topol, yo cuando todavía estaba haciendo el internado en la facultad, ¿no? Son más o menos 10 años desde el primer curso que hice. Y en evidencia científica, por ejemplo, si uno va a Google académico o busca artículos científicos, hay un montón de evidencia científica. La proloterapia es un término acuñado y es una práctica que se realiza mucho en Estados Unidos. Es más, gran base de toda la medicina ortopédica moderna de intervencionismo mínimo se realiza con técnica de proloterapia. Y tiene mucho sentido a partir del libro que publicó Hackett, que él postula de que uno de los mecanismos que puede producir dolor y degeneración, sobre todo a nivel articular, es la relajación de los ligamentos, ¿no? Y tiene súper lógica desde el punto de vista de biotensoriedad. Él baja el principio, dice de que si uno de los ligamentos empieza pone el ejemplo de que si fuera como un elástico, por una lesión, por una, no sé, mala pisada, por la parte biomecánica, ese ligamento empieza a relajarse, tal cual como sucede con un elástico. Va perdiendo la fuerza elástica para volver a la posición. Entonces, los tratamientos que realizan en proloterapia es pinchar la zona de los ligamentos, lesionar la zona de los ligamentos para dar estabilidad a ese ligamento, crear una cicatriz fibrótica
que va a hacer que ese ligamento se tense nuevamente y así proteger la articulación, ¿no? Por una parte eso. En cuanto a las dosis, en cuanto a las sustancias que se utilizan fundamentalmente en la prototerapia actual es la dextrosa. Puede ser desde el 5% que se utiliza para la parte de nervios hasta el 50% que puede utilizarse para ligamentos. Hay otras sustancias que se han dejado de utilizar, como el morrobato, el fenol, el alcohol, la piedra pómex y otras sustancias más, porque eran demasiado irritantes. Entonces ya se han dejado de utilizar. Las agujas que se utilizan, depende, depende de lo que se consiga. En Estados Unidos, para toda la parte de articulaciones pequeñas, se utiliza agujas de 25G por 2 pulgadas, que lamentablemente en Perú no las conseguimos. Para la parte de columna, utilizan la aguja 22G por 3 pulgadas y media, ¿no? Parecidas a las espinales que tenemos en Perú. Para cervical, para dorsal, utilizan 25G, para lumbar utilizan 22G, para rodilla, hombro, codo, tobillo y todas las demás utilizan 25G por 2 pulgadas, ya que si bien es un calibre más o menos pequeño, pero permite pasar bien la sustancia, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que decías, Víctor, ¿es doloroso? Sí, es doloroso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo utilizo, cuando hago rodilla, hago un bloqueo del canal de los abductores, el safeno, para que no duela, y eso disminuye tremendamente el dolor. También siempre se pone anestesia en todos los puntos que se van a atacar, que se van a tocar. Por ejemplo, ayuda mucho también eso para disminuir todo el proceso doloroso. En la presentación se hablaba de dejar de utilizar AINES, dejar de utilizar antiinflamatorios. Pues la teoría clásica dice que sí, que no se debe utilizar nada que afecte el tema inflamatorio, justamente por toda la cascada que hablaba de reparación y todo eso la exponente, ¿no? En la práctica, sí, no, sí, no, ¿no? Hay personas que vienen, por ejemplo, con una artritis reumatoide, ¿no? Se habla primero de enfriar el cuadro para poder hacer un tratamiento de prototerapia bueno y que funcione. Depende. Como sabemos, con el tema de dolor, no todos los dolores son iguales, no todos los dolores son de una sola causa, no todos los dolores son específicos, no todos los pacientes son iguales, no a todos los pacientes se les puede tratar de la misma forma, ¿no? Eso, bueno, eso quería acotar un poco. Gracias, Jorge. Nos has más o menos abierto un poco el panorama, has abierto una brecha. Yo creo que hacer el procedimiento no tiene nada de difícil, ¿no? O sea, el tema es el paciente, ¿no? O sea, cuándo está indicado y cuándo no está indicado, ¿no? Eh, ¿Qué significa? ¿Cómo sabes que el ligamento X lo necesita y que cuando no infiltrar ese ligamento X, ¿no? Creo que Ese ahí, es, sí, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Ubicar bien al paciente, o sea, definir bien qué paciente es prioritario de un tratamiento de proloterapia, ¿no? ¿Qué hago yo en la práctica? ¿Qué hago yo en la práctica? Hago lo que hacen los gringos o una parte de la escuela de proloterapia aplicando el principio de biotensibilidad. Bueno, por ejemplo, una rodilla artrosada, que se supone desde el punto de vista de la proloterapia que el mecanismo ha sido justamente esta relajación de los ligamentos que han llevado a una artrosis, que han llevado a que el hueso con hueso empiece a chocar, que empiece a haber una inestabilidad en la articulación y eso ha llevado a la degeneración de la articulación. Entonces yo lo que hago es tratar toda la articulación en su conjunto, tocar todos los ligamentos, todos los tendones que dan estabilidad a esa articulación. En Estados Unidos son a veces mucho más finos, ¿no? Y entonces utilizan mucho la ecografía para poder ver bien el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, las maniobras para ver, hablando de rodilla, para ver el tema ligamentario en rodilla. Y son más exactos y más precisos
el hacer solamente el ligamento que está alterado o lesionado. Yo particularmente prefiero hacer toda la estructura, ya que da sensibilidad a esa estructura y mejora bastante. O sea, de verdad en resultados, se ve muy buenos resultados con la práctica de la prototerapia, ¿no? Y mucho, mucho mejor si es que es guiada, si tocas, por ejemplo, los ligamentos meniscales para el menisco, si tocas el ligamento colateral, lateral, colateral medial, se utiliza la parte miotendinosa, se utiliza la parte articular, hay buenos resultados, pero elegir al paciente que es prioritario para eso, es ahí el problema, ¿no? Ese es el problema. Claro, ese es el problema para los que no saben, pero no para usted que sí sabe, que estimado. Esa es la formación, pues, ¿no? O sea, eso no lo enseña en la universidad y pues hay que buscar la información mm, de la manera que se pueda cada uno, ¿no? Que uno tiene que hacer su propia investigación y llegar a las personas adecuadas, ¿no? Esa es la situación. Y esta webinar que sea un estímulo para estas personas que quieren aprender terapia de verdad y están escuchando ustedes llevar a ciertas colegas que tienen cierta experiencia y nada, ¿no? O sea, ponerse las pilas y nada más, eso es todo. Y bueno, un poquito de dólares en el bolsillo, ¿no? Quien más que Espinosa, quiera opinar, Espinosa, habla. y quería hacer una acotación pequeña en todo esto, ¿no? Yo creo que lo más importante de todas estas terapias regenerativas, tratamientos de dolor, es primero evaluar bien al paciente, ¿no? Saber ante qué paciente estamos y qué tratamiento es el que vamos a elegir. Por ejemplo, un paciente que me viene con un dolor de rodilla, que me viene con una artrosis avanzada de rodilla, que tiene una escala visual análoga en 9, 10. Es un paciente que jamás se me ocurriría ponerle un plasma rico en plaqueta, que es una de las cosas que hago. Como tampoco estoy de acuerdo con que le pongan una fluoroterapia. Yo creo que para eso existen algunos antiinflamatorios, para eso existe una escala del dolor que le podemos aplicar a ese paciente, bajarle un poco el dolor, darle un poco de confort y después aplicarle estos tratamientos regenerativos. O sea, no se puede tomar estas cosas como que yo hago proloterapia o hago plasma rico en plaqueta o hago sonoterapia y simplemente paciente que viene con dolor, pues le voy a poner ese tratamiento. Yo, por ejemplo, paciente que viene con una escala visual análoga elevada, le pongo un corticoide intraarticular. Así le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, le pongo un corticoide intraarticular. Le doy confort, le doy mejoría y después valoro si por el grado de artrosis que tiene funcionaría o no un plasma rico en plaquetas. Porque tampoco hay regeneración en todos lados, vamos a estar claros. O sea, cuando estamos hablando de artrosis, por ejemplo, de rodillas, estamos claros que una artrosis grado 4 no la va a regenerar nadie, ni con plasma, ni con prolo, ni con nada. Eso no lo regenera absolutamente nada. Eso nada más lo regenera una prótesis de rodilla. Ahí no hay ningún tipo de posibilidad de regeneración. Por tanto, clasificar bien al paciente desde el punto de vista clínico sería lo primero. Segundo, no estoy de acuerdo con los tratamientos que traten dolor con dolor. O sea, es como una paradoja, ¿no? Paciente que viene con dolor, le pongo algo que le duele. Es como la teoría de que si viene con un dolor en el hombro, le doy un martillazo en el dedo del pie y se le olvida el dolor del hombro. O sea, ahí hay un montón de factores confusores en el medio. Creo que el paciente, lo primero es estudiarlo bien, ver qué diagnóstico tiene, bajar el dolor del paciente y después pensar si es candidato de una terapia regenerativa. Es una idea que quisiera que se incorporara un poco en la mente de las personas, ¿no? No porque yo hago ozono, todo el mundo lleva ozono. Hay quien no lleva ozono, hay quien lleva un ibuprofeno, un naproxeno o otro medicamento, un corticoide intraarticular. Simplemente no lleva ozono. Era lo que quería acotar nada más. Claro, es importante desmitificar los procedimientos o tratamientos, cualesquiera que este sea, ¿no? Para entrar a una realidad, lo que dices tú, ¿no? Ahora, la experiencia es básica, pues yo también soy más yo digo siempre que soy ozonoterapista y no ozonólogo, ¿no? El 50% de mi trabajo es ozono y el otro 50% son bloqueos, ¿no?
Y de verdad, eso del dolor con dolor se aplica quizás en mi reticencia o no querer hacer o tenerle miedo. Yo en realidad le tengo un poco de miedo a la prolo porque le voy a causar dolor al paciente. Mis primeros pacientes con prolo fueron experiencias traumáticas para mí por el dolor que lo ocasionó y el manejo del mismo que tuve que hacer, ¿no? Entonces, no, yo fui al curso de Topol y hice 2 pacientes con prolo en el hospital Almenara y con arco en celo hice como lo hacían los gringos que se presentaron en ese curso y nada que ver, ¿no? Entonces, no, Víctor, a tu bloqueito de nervio y tranquilo, ¿no? Pero, pero bueno, es importante hablar de algo que tanto la última charla que tuvimos de prolo fue muy aleccionadora por la participación de la doctora Juanita Arias de la Almenara, que realmente es una troma pues, con la proloterapia, y la doctora Estrella Mar, ¿no? Que lamentablemente no está, ¿no? Pero a veces también no, gente a veces se guarda algunas cosas, eso también es verdad, ¿no? Tienen derecho. El doctor eh, Francisco nos hace un montón de preguntas, ¿no? Que realmente que no estamos en condiciones de contestarla, doctor, ¿no? El pentosan, ¿qué será el pentosan, maestro? Yo no lo he usado, pero tuve el placer de conocerlo usted en Ecuador, en el curso de exosomas, y respeto mucho su trabajo y su trayectoria. Seguro que lo hace, o sea, usted ya colocaba exosomas antes de ir al curso del doctor Washington Castillo. Todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sé que esto les va a ayudar, les va provocar leer y seguro más de uno buscar que entrenarse, ¿no? Y ojalá sea así, ¿no? Porque todo sea por el beneficio de nuestro paciente. Muchas gracias a todos y hasta la... Cuídense, cuídense mucho.